Hola, continuando con nuestra siguiente lección número 3, vamos a iniciar con dos de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Quiero contarles que en la programación orientada a objetos se manejan 4 pilares fundamentales. Entre ellos están la herencia y el polimorfismo. Vamos a iniciar con la herencia. Cuando nosotros hablamos de la herencia, podemos identificar qué es esa forma como nosotros podemos heredar. Es básicamente el concepto que se maneja en la vida real, se hereda, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener eh, una estructura, ¿sí? Y de allí lo que puedo hacer es heredar a los demás. Entonces tengo una base y de esa base yo puedo heredar. La herencia establece, digamos, mediante relaciones lo que yo necesito, lo que se pretende heredar. Entonces tengo una clase, ¿sí? Con atributos y métodos. Entonces esta clase puede heredar atributos y métodos de otra clase, lo que promueve la reutilización de código y la organización jerárquica de las clases. Entonces, es así como nosotros podemos definir a lo que corresponde la herencia. Ahora, si lo pasamos aquí podemos identificar. Entonces, tengo esa primera clase, ¿sí? Que es, digamos, como esa clase principal que tenemos. Y lo que hace es generar de esa clase padre, generar clases hijos, ¿sí? Entonces, es así como yo puedo determinar ese concepto. Es, digamos, de las clases hijos se heredan los atributos y los métodos de las clases padre. Es decir, estas clases heredan atributos y métodos de la clase padre. Ya más adelante vamos a verlo para que quede un poco más claro con un ejercicio. Ahora tenemos el polimorfismo. Si nos vamos a la raíz, poli es muchos y morfismo hace parte de la forma, composición y estructura. Entonces, la obtención del mismo método con diferentes funciones es más o menos lo que se pretende generar en concepto de polimorfismo. Es, digamos, la forma como podemos conceptualizarlo. Es decir, que va relacionado con la herencia porque lo que hace es heredarse y significa que un objeto puede ser tratado como un objeto de su clase base o como un objeto de su clase derivada. Entonces, esto permite escribir código genérico y puede trabajar con múltiples tipos de objetos. Ahora, si identificamos este ejemplo de polimorfismo de una forma súper sencilla, entonces podemos tener aquí que esta primera tijera aplica este método, ¿sí? De esta primera tijera podemos heredar otra tijera que pueda aplicar otro tipo de recorte. De esta tijera ya la tenemos con unas características y unos atributos muy diferentes y aplica otro tipo de corte y así sucesivamente podemos, digamos, esquematizar un poco a lo que hace referencia el polimorfismo. No olvidarnos que poli hace referencia a mucho y morfismo a la forma, la composición y la estructura. Ahora vamos a crear un nuevo archivo que me permita a mí hacer un ejercicio de herencia y un ejercicio de polimorfismo. Entonces aquí pongamos rpoli.js. Entonces ya tengo aquí y lo que voy a hacer es crear la herencia vamos a crear una clase, ¿sí? En este ejemplo vamos a crear una clase animal. Y de esta clase animal, entonces clase animal, y de esta clase vamos a crear una clase perro. Listo. Entonces aquí tenemos la clase animal. Recuerden, esta es la forma. Tenemos que poner el constructor. Y aquí vamos a poner solo nombre. Y aquí ya tenemos nuestra clase con nuestro atributo. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, voy a crear un método que va a ser comer. Y el método comer me va a permitir a mí imprimir en consola. Imprimir en consola. Recuerden que aquí utilizamos este símbolo y que nos permite a nosotros
Ahora aquí tenemos this. No, es el único atributo que tenemos para esta clase. Ahora está, vamos a decir que está comiendo. Listo. Esto me quedó por fuera. Esperen un momento. Sí. Tenemos nuestro método creado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Listo. Ya aquí tenemos nuestro método creado. Ahora yo lo que voy a hacer, nuestra primera clase. Voy a hacer aplicar la herencia para mi segunda clase. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí utilizamos la palabra clave extends. ¿Para qué? Para que se implemente la herencia en JavaScript. Entonces, perro extends, la tenemos, extends animal. Aquí le estoy diciendo, la clase perro, ¿sí?, hereda de animal, ¿sí?, de la clase animal. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a decir que va a utilizar un método diferente, un método adicional. Va a utilizar el método comer y también va a utilizar el nuevo método que yo le quiero agregar. Entonces tengo un console log y tengo, espérenme, yo voy a poner mis aquí y voy a decir que voy a tomar el nuevo método, el atributo y que él está ladrando. Ahora sí. Después de esto, pues queremos ver qué nos arroja, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es crear un objeto. Sí, lo voy a utilizar de nuevo con la parte de la reservada. Const mi perro. Voy a poner aquí mi perro. Voy a instanciar, recuerden que con new puedo instanciar de la palabra perro, de la clase perro. Voy a decir que se va a llamar copy. Listo. Esto por acá y aquí. Ya. Listo. Ahora, a mi objeto yo le voy a aplicar dos métodos. El de correr, ¿sí?, es el de la primera clase, y a mi perro también le voy a aplicar el segundo método, que es el de la segunda clase. Y aquí ya me debe mostrar la ejecución. Listo. Copy está comiendo, copy está ladrando. Es decir que tomó de la clase principal animal, yo lo que hice fue crear una nueva clase que es perro, y tomó todo lo de mi clase animal. Si se dieron cuenta, aquí no tengo que volver a escribir todo lo que hago acá en el constructor, sino que simplemente lo que hago es tomar el atributo que determina la primera clase. Entonces es así como nosotros podemos aplicar lo que hace referencia a la herencia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar a lo que hace referencia el polimorfismo? Entonces, ya tengo hasta aquí mi clase animal, tengo mi método, ya lo que hice fue heredar, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues algo muy sencillo. Lo que voy a hacer aquí, voy a quitar esto de aquí, y yo lo que voy a hacer es crear una nueva clase. Entonces voy a crear mi clase gato. ¿Listo? Entonces aquí voy a crear una clase que se denomine gato. De esta clase gato la voy a traer también de mi clase principal animal. Y dentro de mi clase animal le voy a poner un nuevo aumento que se va a llamar maullar. ¿Listo? Y lo que va a hacer es lo mismo. Voy a copiar esto de aquí para no repetirlo. Aquí.
Lo copio. Ustedes sí, por favor, practiquen. Está maullando. Maullando. Entonces, ya teniendo hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí ya creé mi nueva clase. Ahora yo quiero crearle una función, ¿sí? Entonces yo voy a decir que le voy a crear una función y esta función va a ser, se va a denominar hacer sonidos. ¿Sí recuerdan cuando creamos funciones? Listo. Entonces aquí me voy a traer ese parámetro y dentro de estas llaves voy a decir que tengo animal y hay algo, una palabra reservada, ¿sí? Que es instance of, que digamos que es el operador, ¿sí? El operador que verificamos qué tipo de objeto se trata y digamos llamamos el método correspondiente. ¿Listo? Entonces lo que hace es como verificar que sí estemos llamando. Entonces es este que está por aquí y vamos a traerlo de la clase animal. ¿Listo? Dentro de esta clase animal, entonces ponemos que animal punto come. Entonces, ¿se acuerdan del método comer? Ahora, dentro de esta misma, yo voy a optar por hacer el de ladrar, pero me lo voy a traer acá, ¿sí? Para que no tengamos que volverlo a escribir y por temas de tiempo. Entonces yo lo voy a traer ¿de qué? Ah, bueno, de mi clase perro. Recuerden, lo voy a traer de mi clase perro. Y aquí el perro ladra. Y aquí el perro ladra. Mire, aquí ya está mi método. Y lo mismo voy a hacer con mi clase gato. Gato. Por aquí debe estar mi clase gato. Y el gato tiene un método que es maullar. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿cómo lo voy a generar? Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es un const. Voy a generar un const. Mi perro, ¿cierto? Igual a new. Ah, ya tenemos este const. Lo tenemos por acá arriba. Mire. Ya creamos acá. Nos lo traemos otra vez por acá, que era el del primer ejercicio. Y yo voy a crear un gato. Mi gato y se va a llamar Loli. Y lo que vamos a hacer es crearla de la clase gato. Gato. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Listo. Entonces necesitamos que haga sonidos. Entonces vamos a aplicar esa función, hacer sonidos. Entonces necesito que mi perro haga sonidos. Y también quiero que hacer sonidos lo haga mi gato. Entonces, mire cómo yo hice muchos, ¿sí? Conservó formas, composición. Y aquí tenemos Copy está comiendo, Copy está ladrando, Loli está comiendo y Loli está maullando. Entonces digamos que la herencia permite la creación de nuevas clases basadas en clases existentes y el polimorfismo permite tratar un objeto de diferentes clases de formas polimórficamente. Estos conceptos son fundamentales para organizar y reutilizar el código en la programación orientada a objetos. Es importante que nosotros los tengamos muy claros a la hora de manejar programación orientada a objetos. Los invito a que continúen con el proceso, a que repitan este video, a que hagan ejercicios y nos vemos en el próximo ejercicio. Muchas gracias.